El 6 de abril de 2026, a 406.000 kilómetros de la Tierra, 4 astronautas están pegados a las ventanas de la nave Orion. El Sol acaba de desaparecer detrás de la Luna. La oscuridad es total. Y entonces Reid Wiseman, comandante de la misión Artemis II, rompe el silencio por radio. Definitivamente son destellos de impacto en la Luna. Y Jeremy acaba de ver otro. En Houston, la científica jefe de la misión, Kelsey Young, se lleva la mano a la frente. En la sala de control hay gritos, gritos de científicos adultos, gritos de verdad. Lo que la tripulación estaba viendo con sus propios ojos era algo que nunca antes había visto un ser humano en tiempo real. Meteoritos estrellándose contra la superficie de la Luna. 1, 2, 3, hasta 6 destellos. Milisegundos de luz blanca azulada. En la oscuridad total del lado que nunca vemos desde la Tierra. Pero eso era solo el primero de 5 hallazgos que nadie esperaba. Artemis II aterrizó el 10 de abril de 2026. La misión duró 10 días. Recorrió 1,1 millones de kilómetros. Y cuando los 4 astronautas salieron de la cápsula, traían consigo algo más que fotos históricas. Traían 5 misterios sin resolver. Algunos llevaban décadas esperando una respuesta. Otros aparecieron por primera vez durante esas 7 horas de sobrevuelo lunar. Y todos apuntan a lo mismo. El lado oscuro de la Luna esconde algo que todavía no entendemos. Al final de este video vas a saber exactamente qué vieron, por qué lo que vieron no debería ser posible según lo que creíamos saber, y qué implica para todo lo que viene después. Quédate hasta el final, porque el quinto misterio cambia la historia completa. Primero, una aclaración rápida, porque el nombre confunde. El lado oscuro de la Luna no está en la oscuridad. Recibe exactamente la misma cantidad de luz solar que el lado que vemos desde la Tierra. Lo que pasa es que la Luna está bloqueada gravitacionalmente, lo que se llama rotación sincrónica. Siempre nos muestra la misma cara. La otra cara nunca la vemos desde aquí. La primera foto de ese lado llegó en 1959. La tomó la sonda soviética Luna 3. Era borrosa, granulada, casi irreconocible. Pero fue suficiente para ver que algo estaba completamente mal. El lado que vemos nosotros tiene grandes planicies oscuras, llanuras de lava solidificada, una superficie relativamente suave. El otro lado, el que la Luna le esconde al mundo, está cubierto de cráteres. Miles de ellos. Ninguna llanura. Ninguna planicie. Una corteza mucho más gruesa. Desde entonces, los satélites lo han fotografiado. Las misiones chinas Chang'e lo han sobrevolado. Pero hasta el 6 de abril de 2026, ningún ser humano había visto ese lado con sus propios ojos. Artemis II lo cambió. Y lo que encontraron no coincide del todo con lo que esperaban. Volvamos al momento exacto. La nave Orion, bautizada Integrity, lleva 7 horas sobrevolando la Luna a 6.545 kilómetros de la superficie. La tripulación trabaja en 2 turnos. Están fotografiando cráteres, describiendo texturas, catalogando grietas y coladas de lava antiguas. Es un trabajo metódico, entrenado durante meses. Y entonces la Luna se pone delante del Sol. Un eclipse total, desde el espacio profundo. La oscuridad cae sobre la cara de la Luna que estaban estudiando. Silencio. Y ahí es cuando los ven. Destellos, blancos, azulados. Menos de 1 milisegundo de duración. Wiseman los describe en tiempo real, como el obturador de una cámara abriéndose y cerrándose a máxima velocidad. 6 en total. El comandante confirmó los primeros 5. Jeremy Hansen avisó del 6º mientras Wiseman todavía estaba hablando. Lo que estaban viendo eran meteoritos, no grandes, no rocas del tamaño de un puño. Objetos pequeños, viajando a miles de kilómetros por hora, estrellándose contra la superficie lunar sin que nada los detuviera. Porque la Luna no tiene atmósfera. En la Tierra, esos mismos objetos se desintegrarían en el aire antes de llegar al suelo. En la Luna llegan enteros, y cuando llegan, liberan energía en forma de luz. El problema que tienen ahora los científicos
es que esos 6 impactos ocurrieron durante la oscuridad total del eclipse. No había luz para identificar exactamente dónde cayeron. Los equipos en Houston están cruzando los datos con satélites en órbita lunar para intentar localizar los cráteres frescos que dejaron. Pero hay una pregunta más profunda que eso. El Apolo 17, la última misión lunar, tripulada, vio 3 destellos en toda la misión. Artemis II vio 6 en minutos. ¿Por qué el doble? ¿Es que el lado oscuro recibe más impactos que el lado visible? ¿O es que la tripulación de Artemis estaba entrenada específicamente para buscarlos y eso cambia los números? Nadie lo sabe todavía. Y esa respuesta importa más de lo que parece. Porque si la Luna recibe más impactos de los que pensábamos, cualquier base lunar permanente va a necesitar una protección completamente distinta. La que diseñamos hoy podría no ser suficiente. Ese era el primer misterio. El segundo apareció cuando el eclipse alcanzó la totalidad. El Sol desaparece completamente detrás de la Luna. 54 minutos de totalidad, casi una hora. Para referencia, desde la Tierra un eclipse total dura unos pocos minutos. Desde donde estaba la tripulación de Artemis II, duró casi una hora. Una ventana única que ningún astrónomo terrestre ha tenido nunca. Y lo que aparece alrededor del disco negro de la Luna es un halo de luz. Victor Glover lo describe en directo. El Sol se ha ido detrás de la Luna. La corona todavía es visible. Es brillante. Crea un halo casi alrededor de toda la Luna. Un halo. Un anillo de luz brillante rodeando la silueta oscura de la Luna. Las fotos llegan a la Tierra y los científicos se detienen. ¿Por qué hay algo en ese halo que no deberían ver? O algo que sí deberían ver pero que no entienden del todo. La NASA publica las imágenes con una nota. La comunidad científica está investigando si el efecto se debe a la corona solar, a la luz zodiacal o a una combinación de ambas. La corona solar es la atmósfera exterior del Sol, normalmente invisible porque el Sol mismo es demasiado brillante. Durante los eclipses, aparece. Eso era esperado. Lo que no estaban seguros es si parte de ese brillo venía de la luz zodiacal, el polvo interplanetario que flota entre los planetas del sistema solar y dispersa la luz del Sol. Desde la Tierra es casi imposible de ver. Desde donde estaba la nave Integrity, a 406.000 kilómetros de casa, podría ser perfectamente visible. 3 días antes del eclipse, las cámaras de Orion ya habían captado luz zodiacal junto a auroras terrestres. Eso complicó todo. Si ya había luz zodiacal en esa zona del espacio, ¿cuánto del halo del eclipse era corona y cuánto era polvo interestelar? A fecha de hoy, los científicos no tienen respuesta definitiva. Están analizando las imágenes, los datos de las cámaras, comparando con observaciones de astrónomos aficionados que monitorizaban la Luna al mismo tiempo desde la Tierra. La investigación sigue abierta. Pero mientras analizaban el halo, otra cosa llamó la atención de los 4 astronautas: los colores. Joel Carnes, subdirector adjunto de la NASA para exploración, lo dijo en directo mientras la misión seguía en marcha. Una de las cosas que reportan es que están viendo mucho color en la Luna. Color. En la Luna. La imagen mental que casi todo el mundo tiene de la Luna es gris. Gris uniforme. Un desierto de roca sin vida y sin matices. Y esa imagen no es completamente incorrecta desde la distancia. Pero desde 6.545 kilómetros, con ojos entrenados durante meses para detectar diferencias de color y textura, la tripulación de Artemis II vio marrón y verde, tonos marrones en regiones específicas de la superficie, matices verdosos en zonas que el satélite nunca había catalogado de esa manera. ¿Qué significan? Los científicos tienen hipótesis. Los colores pueden indicar distintas composiciones mineralógicas. Pueden marcar zonas donde la composición química es diferente. Pueden señalar regiones donde la erosión por meteoritos ha expuesto materiales que vienen de más abajo de la corteza. No son plantas, no es agua, no es nada de eso. Pero sí podría ser una pista directa sobre por qué el lado oscuro de la Luna y el lado visible son tan radicalmente distintos. Y esa diferencia es el tercer misterio, y quizás el más profundo de todos.
El lado que vemos desde la Tierra tiene grandes mares de lava solidificada. Se llaman María. Cubren aproximadamente el 31% del hemisferio visible. Son oscuros, planos, antiguos. El magma subió desde el interior, llegó a la superficie, se enfrió y formó esas planicies que vemos como manchas oscuras con los ojos desnudos. El lado opuesto, el que sobrevoló Artemis II, tiene esas planicies en menos del 1% de su superficie. 1%. Un objeto, el mismo planeta, la misma composición original. Y los dos hemisferios cuentan historias completamente distintas. Los científicos lo llaman la asimetría lunar y llevan décadas sin ponerse de acuerdo sobre por qué existe. La primera explicación: la Tierra. El lado visible siempre ha mirado hacia la Tierra. Las mareas gravitatorias terrestres lo mantuvieron más caliente durante los primeros cientos de millones de años. Una corteza más caliente es más fina, y una corteza más fina deja que el magma interior ascienda más fácilmente. El problema de esta teoría es que la Luna se bloqueó gravitacionalmente en menos de un año después de formarse. La corteza todavía no existía. Era todo roca fundida. Las mareas no podían calentar algo que aún no era sólido. La segunda explicación: la cuenca del Polo Sur Aitken. Esta es donde las cosas se ponen extrañas de verdad. El lado oscuro de la Luna tiene el cráter de impacto más grande y antiguo conocido en todo el sistema solar. Se llama la cuenca del Polo Sur Aitken. Tiene 2.500 kilómetros de diámetro y se formó hace aproximadamente 4.300 millones de años, cuando el sistema solar era todavía joven y caótico. Un asteroide gigante chocó contra el lado oscuro de la Luna con tal fuerza que el impacto generó un pulso de calor que se propagó por todo el interior lunar. Ese pulso movió los materiales del manto de forma asimétrica. Arrastró hacia el hemisferio visible los elementos que producen calor radiactivo: el torio, el titanio, los llamados elementos creep. Y esos elementos radiactivos, concentrados en el hemisferio visible, fueron los que mantuvieron el interior suficientemente caliente para que el magma siguiera subiendo a la superficie durante miles de millones de años. En otras palabras, un solo impacto, hace 4.300 millones de años, podría ser responsable de que la Luna tenga dos caras completamente distintas. Un estudio publicado en la revista Nature en octubre de 2025 reforzó esta hipótesis con nuevos datos sobre la trayectoria del impacto. Pero hay algo debajo de esa cuenca que todavía no encaja. Algo que los instrumentos de gravedad de la NASA detectaron y que nadie ha podido explicar. Misión Grail, 2011 y 2012. Dos satélites gemelos de la NASA en órbita lunar midiendo con precisión milimétrica las variaciones del campo gravitatorio de la Luna. Lo que encontraron bajo la cuenca del Polo Sur Aitken no debería estar ahí. Una anomalía de masa. Un objeto enterrado a más de 300 kilómetros bajo la superficie. Una masa equivalente a 5 veces la gran isla de Hawái. Metálica, densa, inamovible. El estudio publicado en Geophysical Research Letters describe lo que los instrumentos midieron: aproximadamente 2,18 quintillones de kilogramos de material denso y metálico, hundiendo el suelo de la cuenca más de 1,5 kilómetros hacia abajo. Hay dos hipótesis principales. La primera son los restos del propio asteroide que formó la cuenca. El núcleo metálico del impactador, dispersado en el manto lunar durante el choque, que no se hundió al núcleo de la Luna ni fue expulsado al espacio. Simplemente se quedó ahí, enterrado, quieto. La segunda es material denso del manto arrastrado hacia arriba por las convecciones generadas por el impacto, acumulado bajo la cuenca como consecuencia de la misma física que redistribuyó los elementos creep. Los investigadores de Baylor University, que lideraron el análisis Grail, tienen simulaciones que muestran cómo el núcleo metálico de un asteroide puede dispersarse en el manto lunar sin hundirse ni escapar. Pero son simulaciones. La masa real sigue ahí, sin muestra, sin contacto directo.
Artemis 4, actualmente programada para 2028, debería aterrizar cerca del polo sur lunar. Si lo hace, estará aterrizando en los bordes de la cuenca del polo sur Aitken, potencialmente sobre el material eyectado por ese impacto hace 4.300 millones de años, potencialmente sobre la primera ventana real a ese interior que todavía no hemos tocado. Pero hay un quinto misterio, y este es diferente. Los otros 4 son cosas que los instrumentos detectaron, anomalías que los datos muestran pero que la física todavía no termina de explicar. El quinto no lo detectó ningún instrumento, lo detectó el silencio. Cuando la nave Integrity pasó por detrás de la Luna el 6 de abril, todas las comunicaciones con la Tierra se cortaron. 40 minutos de silencio total. La señal no puede atravesar la Luna. Los 4 astronautas estuvieron completamente solos, y durante esos 40 minutos, con la Tierra desaparecida detrás del horizonte lunar, con el Sol tapado por el eclipse, con la oscuridad absoluta alrededor, excepto por los 6 destellos de meteoritos y el halo inexplicable del Sol, Jeremy Hansen describió lo que sintió después de recuperar la señal. Es como ser transportado a otra realidad. Es una experiencia humana extraordinaria. No es un misterio científico, es algo diferente. El quinto misterio es este. Hay un lugar en el universo donde la Tierra no existe, donde no hay señal, donde el único contacto humano son las 3 personas que están contigo. Y la Luna lleva ahí desde antes de que existiera la vida en la Tierra. Con sus cráteres, sus masas metálicas enterradas, su corteza gruesa, sus colores extraños, sus destellos de meteoritos. Callada, girada de espaldas, sin que nadie la viera bien hasta hace 10 días. Cuando la tripulación de Artemis II regresó el 10 de abril de 2026, la cápsula Orion aterrizó a 4,7 kilómetros del punto objetivo en el Pacífico. Habían viajado 1,1 millones de kilómetros en total. Habían batido el récord de distancia humana desde la Tierra, 406.771 kilómetros. El anterior récord lo tenía la tripulación del Apolo 13, establecido en 1970 durante la emergencia que casi los mata. Artemis II no aterrizó en la Luna. Era un vuelo de prueba. El objetivo era probar la nave, el sistema de soporte vital, las comunicaciones en espacio profundo. Lo hicieron todo correctamente. Pero se llevaron algo más que datos técnicos. Los 10.000 fotografías que tomaron durante el sobrevuelo, los archivos de audio de las descripciones en tiempo real, las notas de los 4 astronautas. Todo eso está siendo analizado ahora mismo por equipos de científicos en Houston y en centros universitarios de todo el mundo. Y las consecuencias ya están cambiando los planes. La NASA confirmó que Artemis 3, programada para 2027, ya no intentará aterrizar en la Luna. Se usará para probar el módulo de aterrizaje en órbita terrestre. El alunizaje real llegará con Artemis 4 en 2028, cerca del polo sur lunar, justo en el borde de la cuenca del polo sur Aitken, justo encima de la masa metálica enterrada que nadie ha podido explicar. Los meteoritos que impactan sin atmósfera que los frene, el halo de luz cuyo origen todavía investigan, la asimetría entre las 2 caras que una teoría no acaba de explicar, los colores que ningún satélite había catalogado, y la masa enterrada que debería no estar ahí. 5 misterios, traídos de vuelta por 4 personas en una nave llamada Integrity. Hay algo que casi siempre pasa cuando los humanos se acercan a algo por primera vez de verdad. No confirman lo que esperaban, encuentran algo que no encaja. Los primeros astrónomos que fotografiaron el lado oscuro de la Luna vieron algo inesperado en 1959. Los ingenieros de Grail detectaron una masa que no debería estar ahí en 2012. La tripulación de Artemis II vio colores que no esperaban, destellos que duplicaron los del Apollo, y un halo cuyo origen todavía están investigando. Cuanto más nos acercamos, más preguntas aparecen. Eso no es un fracaso de la ciencia, es exactamente cómo funciona. Lo que vino del lado oscuro de la Luna en las últimas 2 semanas no son respuestas, son mejores preguntas. Y mejores preguntas son lo que lleva, eventualmente, a entender cómo se formó la Luna, cómo se formó la Tierra, cómo empezó todo esto.
En 2028, Artemis 4 intentará aterrizar. 2 astronautas bajarán. Recogerán muestras del suelo que viene de 4.300 millones de años atrás, del impacto que cambió la Luna para siempre. Y entonces, quizás, el lado oscuro deje de estar tan oscuro.